Amigas y amigos, seguimos en este esfuerzo de profundizar en el significado de los domingos después de Navidad, que celebra la encarnación del Verbo de Dios, lo cual revela lo que Dios es, su espíritu íntimo, ¿no? Que es relacional. Dios es en sí mismo extroversión eterna. Yo-tú, no es yo, es yo-tú. Por eso, porque Dios es el relacional en su acto eterno, por eso hay lo que Dios no es, por eso hay mundo. El mundo es la extroversión divina hacia afuera de Él mismo, dado que Él en sí mismo es extroversión. Porque Dios es relación, por eso hay lo que no es Dios, con todo el mal que implica por la potencia, porque no es Dios el mundo, implica poder y competencia. Y de esas posibilidades del mundo surgirá la conciencia criatural, los sujetos. Y ahí los sujetos, al tomar conciencia de este misterio, de lo que Dios es y por eso hay mundo, podrán descubrir y tomar conciencia motivadora de la libertad, que lo que vale como ejercicio de la libertad no es el poder, sino la relación, la extroversión. Porque así es el Espíritu de Dios. Este es el misterio profundo de la existencia, de la realidad, ¿no? Ahora, ese Espíritu de Dios que suscita extroversión entra en competencia, choca con la inercia propia del mundo, que es el poder, la tendencia a imponerse y a pensar que vale más cuanto más se impone. Y por tanto, la fuerza centrípeta, no centrífuga, la fuerza egocéntrica, propia del mundo, que revela que no es Dios, aunque existe porque Dios es extroversión. Esa es la paradoja de la existencia, ¿no? Y ahí es donde el texto de hoy nos presenta el profeta Jeremías. Vimos el otro día ya este mismo profeta, como en el capítulo 31 plantea la nueva alianza, acentuando en la toma de conciencia lo que implica, lo que hay que decidir para ser fiel al Espíritu de Dios, a la extroversión. Pondré mi ley en su interior, la escribiré en sus corazones, y así os seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ya no tendrán que enseñarse mutuamente, diciéndose el uno al otro, conoce a Yahvé, pues me conocerán todos, del más grande al más humilde, desde dentro. No tendrán que hacer la suya preguntando a una dirección espiritual que le diga algo conveniente a su egocentrismo. No podrán hacer trampa, ¿ya? Tendrán desde dentro el llamado a la autenticidad, ¿ya? Ese es el tema. Pero eso es difícil, por eso el texto primero de hoy parte con la vocación difícil, profética de Jeremías. Dice el texto: entonces Yahvé me dirigió su palabra. Antes de formarte en el seno de tu madre, yo te conocía. Antes de que tú nacieras, yo te consagré y te destiné a ser profeta de las naciones. Y después seguirá en el versículo 17 al 19 del capítulo primero. Tú ahora renueva tu valor y ve a decirles todo lo que yo te mande. No temas enfrentarlos, porque yo también podría asustarte delante de ellos. Este día hago de ti una fortaleza, un pilar de hierro y una muralla de bronce frente a la nación entera, frente a los reyes de Judá y a sus ministros, frente a los sacerdotes y el pueblo. Ellos te declararán la guerra, pero no podrán vencerte, pues yo estoy contigo para ampararte. Palabra de Yahvé. Yo estoy contigo. Dios es el que está ahí. Y por tanto, esa presencia del Espíritu de Dios será tu fortaleza para decidir y profetizar en la línea de la extroversión y no de usar a Dios en función de intereses egocéntricos, ¿no? Esa es la primera lectura profética. Eso abre a la segunda lectura del día de hoy, que sigue en el texto que quedó el otro día de la primera Corintios, al final del capítulo 12, y será todo el capítulo 13, famoso, de
1 Corintios, ¿no? El versículo final del capítulo 12 dice, vosotros debéis ambicionar los mejores dones, después de haber hablado el otro día de los diversos dones al servicio que tiene el Espíritu para unos ser los diversos servicios, todos participando del mismo Espíritu de Dios. Dice, pero de esos servicios yo voy a mostraros un camino mucho mejor. Y ahí viene el capítulo 13. Si hablo las lenguas de los hombres y aún las de los ángeles, pero no tengo amor, ágape, dice el griego, no soy más que un metal que resuena o un platillo que retiñe. Y si tengo el don de profecía y entiendo los designios secretos de Dios, y sé todas las cosas, y si tengo la fe necesaria para mover montañas, pero no tengo amor, no soy nada. Y si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y aun si entrego mi cuerpo para tener de qué enorgullecerme, pero no tengo amor, de nada me sirve. Tener amor es saber soportar, ser bondadoso, es no tener envidia, no ser presumido ni orgulloso, grosero, etcétera, etcétera. Tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo, soportarlo todo. El amor nunca dejará de ser. Un día cesarán las profecías y no se hablará más en lenguas ni será necesaria la ciencia, porque la ciencia y la profecía son imperfectas y tocarán a su fin cuando venga lo que es perfecto. Y termina, hay tres cosas que permanecen, la fe, la esperanza y el amor, pero la más importante es el amor. El único acto eterno es amor, Dios es amor, ¿ya? Es lo único eterno. Todo es relativo a eso. Amor como ágape, como extroversión gratuita. No amor como eros, que es la referencia egocéntrica del amor. Amar al otro porque me conviene, sino que es la extroversión gratuita, amar al otro por el otro, saliendo de mí mismo, centrándome en lo que al otro le es bueno, no en lo que a mí me conviene. Por eso Pablo, que aquí usa la palabra ágape griega, y no eros, sino ágape, el amor de gratuidad, usa también en todas sus cartas otro término griego, más de la tradición alejandrina, de la versión al griego del hebreo del Antiguo Testamento, que es la palabra charis. De ahí viene la palabra caridad griega, ¿no? Y charis es el término con que empieza y termina todas las cartas San Pablo. El amor, la charis theou, el amor gratuito de Dios esté con ustedes, empieza y termina siempre la amor gratuito al charis Jesús Christus, el amor gratuito de Jesucristo esté con ustedes, ¿no? Es el amor gratuito, lo que Dios es, ¿ya? Bien, ese es el tema que está luego en el Evangelio del día de hoy, que prolonga el texto que quedó el domingo anterior. El domingo anterior terminó ese texto del capítulo 4 de Lucas, que es la presencia de Jesús profética en la sinagoga de Nazaret. Y como ahí él tomó el libro, dice, y le salió el texto de Isaías, del profeta, el capítulo 61. Y ahí lee el texto: el Espíritu de Dios está sobre mí, que me ha ungido para predicar a los pobres, liberar a los cautivos, dar vista a los ciegos, etc. Y termina el texto de la lectura del otro día, y predicar un año de gracia de Yahvé. Y entonces sigue el texto que vimos y dice, cerró el libro diciendo eso, y toda la gente se lo miraba con los ojos fijos en él, ¿ya? Admirado de que terminara con ese texto de la gracia de Dios. Uno dice, generalmente se lee este texto como si esa admiración fuera positiva, admiraos, ¿no? Maravillaos. Pero aquí eso no cuadra con lo que sigue a continuación. Ahí Jesús lo miraban así, en el fondo la versión propiamente es la traducción de ese verbo griego atenizo, que es, se lo miraban con los ojos fijos, atravesándolo con su mirada, por un poco extrañados de que terminara leyendo sobre la gracia de Dios y no siguiera el versículo siguiente de Isaías, que Jesús no lee, que es el año de gracia del Señor y el año de venganza de nuestro Dios.
Jesús no lee la venganza, lee solo la gracia. Y ahí cerró el libro, lo entregó a su ayudante y se sentó, dice el texto. Y ahí toda la gente estaba extrañada de que haya terminado ahí, que no se haga funcionar los intereses de Israel contra las naciones, contra sus opresores, vengándose de ellos, ¿no? Y es cuando Jesús agudiza más el problema todavía. Es el tema profético, que agudiza el problema para llamar a la extroversión. Y añade, recuerdan el texto que sigue a continuación, dice, seguramente me aplicaréis el refrán: médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Cafarnaúm, haz también aquí en tu tierra, en Nazaret, algo. Y Jesús entonces añadió: de cierto os digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, el profeta, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón, pagana. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero a ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio, un pagano. Habiendo tantos que necesitan de la propia raza, Dios envía al profeta a la gente de otra raza, ¿ya? Ese tema que rompe ciertos egocentrismos nacionalistas o racistas, es lo que hizo reaccionar a los nazarenos, y entonces dice el texto que al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarlo. Pero Jesús logró arrancarse de ellos, ¿no? Lo quieren matar. Obviamente, si estaban tan admirados, ¿qué pasa? Que cambió tanto el tema, que ahora lo quieren matar. Y es que esa admiración venía de el extrañarse, y lo miraban con ojos que le atravesaban con la mirada, porque se quedara solo con la gracia y no añadiera lo que venía en Isaías, ¿no? El tema de la venganza. Dios es amor gratuito extrovertido, no es funcional a intereses egocéntricos de nadie. Es una lectura muy notable. El Espíritu de Dios rompe egocentrismos, como dijimos el otro día, nepotistas, machistas y nacionalistas también, en el sentido egocéntrico del término. Supera los nacionalismos que se hacen funcionales a criterios de venganza, de ser yo a costa de los demás, que es un gran correctivo que tenemos que hacer siempre en nuestros nacionalismos y en nuestros racismos, ¿no? Abrirnos a el otro. Dios no es yo, no es funcional a los propios intereses. Dios extravierte y su espíritu llama a la extroversión. ¿Ya? En esta línea profética es ya que en el contexto de Navidad, el mismo Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, recuerdan la infancia, esos textos de infancia, ¿no? De teología sobre la infancia, pone esa visita que hicieron los padres de Jesús con la guagua, con Jesús, al templo, y había un viejito, Simeón, y dice el padre y la madre estaban ahí. Simeón les dio su bendición y dijo a María, la madre de Jesús, otro tema antinepotista aquí, ¿no? Le dijo: mira, este niño tuyo está destinado a hacer que muchos en Israel caigan y muchos se levanten. Es como todo el profetismo, es una causal de pugna, de crisis, ¿no? Será un signo de contradicción que pondrá al descubierto las intenciones de muchos corazones. Lucas 2:35, ¿no? Será un signo de contradicción. No será funcional a intereses egocéntricos y por tanto chocará con las pretensiones egocéntricas, llamando a la extroversión, porque Dios no es funcional a egocentrismos, sino que es un espíritu que llama a la relación hacia el otro, a la
el amor gratuito, el ágape, el charis, eso que es el único acto eterno, como decía este capítulo 13 de la Primera Corintios que leímos, ¿no? Esa es una profundidad especial del significado de la encarnación, el gran correctivo del egocentrismo humano, el llamado del espíritu a la extroversión, a la superación de los intereses egocéntricos de todo tipo. Y eso es el tema de la dificultad profética que planteaba la primera lectura cuando Jeremías es llamado al profetismo, y ahí se le dice ya la dificultad que eso implicará. Bien, terminamos con eso este proceso, seguiremos el próximo día ya abriéndonos a otra perspectiva. Que estén bien.